ATV Noticias, al estilo Juliana, llega gracias a Head & Shoulders. Con estas imágenes de lo sucedido anoche arrancamos el programa hoy jueves. Señores, bienvenidos. Soy Juliana Oxenford, esto es ATV Noticias al estilo Juliana. Como bien saben, en medio de las manifestaciones que se llevaban a cabo anoche en la Plaza San Martín, se registró un incendio de código 3 de gran magnitud. Tuvieron que llegar varios vehículos de bomberos para poder sofocar el fuego, para poder acabar con este incendio. Miren ustedes cómo quedó, ¿no?, en escombros realmente esta que fue, ¿no?, hasta ayer una casona histórica que tiene además toda una historia que el día de hoy de hecho ha sido comentada en redes sociales y demás. No vamos a hablar de heridos, por suerte, tampoco hubo víctimas fatales, pero lo cierto es que ahora mismo lo que corresponde es investigar, indagar y saber qué fue lo que sucedió. Quien se presentó como dueño justamente de este inmueble dijo que había sido una bomba lacrimógena la que había producido este fuego, este incendio. Sin embargo, hay expertos que dicen que los gases lacrimógenos, las bombas lacrimógenas son incapaces de generar un siniestro de tal magnitud. ¿Qué pasó entonces? Vamos a tratar de responder a esa y otras preguntas en un reportaje exclusivo que ha preparado para nosotros hoy nuestra compañera Candy Quispe. Y así empezamos el programa. Buenas noches. Son días difíciles, son días de convulsión, son días donde el Perú todavía continúa ardiendo y donde desgraciadamente hay voces que siguen levantándose, que lejos de dar mensajes de paz para unificarnos, para tener un poco más de sentido común y entender que más allá de las posturas políticas, de las ideologías, de las maneras de pensar, todos queremos un país tranquilo donde podamos seguir trabajando, donde podamos vivir tranquilos con nuestra familia, con nuestros hijos. Pero claro, hay personajes, como digo, y me refiero ahora directamente al ex premier Aníbal Torres, que va al Congreso de la República y aprovecha, por supuesto, el pánico, el hecho de saber que la prensa estaba muy a la expectativa, ¿no?, de su regreso a un inmueble como es el Poder Legislativo, nada menos luego de tanto tiempo de ausencia. ¿Y qué hizo? Entre otros disparates que habló, porque ya lo conocemos, empezó a acusarnos a nosotros, a los periodistas, de asesinos. Ahora resulta que quienes matamos somos nosotros, la prensa. Increíble. Finalmente el que se mató políticamente fue él, igual que su compinche Pedro Castillo, luego del autogolpe fallido. Escuchemos parte de lo que dijo. ¿Se siente responsable por esa permiso? ¿Se siente responsable? ¿Usted pasó la clandestinidad? ¿Quiénes nos apoyaba? Cuéntanos con la que pasa la clandestinidad. Permiso. ¿No han responsabilizado de los desmanes de lo que ha ocurrido en el país? ¿Lo han responsabilizado por los actos de violencia? Los 40 muertos usted lo está cargando. ¿Dónde vamos? Los 40 muertos usted lo carga, señor Torres. Son 40 muertos. Revisor, ¿qué nos puede decir, doctor Torres? ¿No se siente culpable usted? Permiso. Muy bien. Pero se grita, pero no puede Ya sin poder, sin nada. Delincuentes, asesinos, váyanse a defender a los asesinos. Usted está diciendo asesinos a la prensa. A los asesinos. ¿Y usted no se considera parte de los asesinos? Estoy con el pueblo. Se tiene que alejar, El cerebro del pueblo. Ustedes están con los ¿Quién habla ahí? Encima lo dice un experto en materia legal, sabiendo que evidentemente lo que acaba de pronunciar podría llevar a cualquiera de los afectados del grupo de periodistas que estaba allí a querellarlo por llamarlo o llamarlos asesinos, delincuentes. ¿Qué se ha creído Aníbal Torres? ¿Qué es esto? Andar por la calle, ninguneando a la gente, insultando, difamando. Que el tipo no está bien de la cabeza, eso creo que es algo en lo que todos coincidimos. Pero de allí a que se sienta con la libertad de absolutamente, de manera racional, insultar y minimizar el trabajo de la prensa, está bien loco, ¿eh? Está bien loco. Yo creo que cualquiera de los periodistas que han estado allí, camarógrafos, reporteros gráficos, bien podrían denunciarlo. Algún abogado que nos está viendo, asumir el caso y presentar una querella por difamación y calumnia. Porque este sujeto no puede andar por la calle, encima exacerbando los ánimos en un momento donde lo que necesitamos más bien es que los decibeles bajen, que la temperatura baje.
Vamos a ver ahora cómo están las cosas en la avenida Abancay, donde justamente hablando de polémicas, hablando de situaciones que podrían volverse extremas, ya se han registrado algunos enfrentamientos entre la fuerza del orden, la policía y algunos manifestantes de este grupo que ha llegado desde el interior del país para participar en la toma de Lima. Nos informa en vivo y en directo desde la zona, siendo las 9:34, nuestra compañera Leila Suárez. Leila, son buenas noches, ¿cómo están las cosas? ¿Tranquilas? ¿Movidas? Adelante. Juliana, ¿qué tal? No son buenas noches para nada. De hecho, ya la policía ha tenido que repeler a los manifestantes que están en estos momentos en la avenida Grau desde la avenida Abancay con Nicolás de Piérola. Han sido desplegados hasta a este lado de la avenida del Cercado de Lima, Juliana. Han tenido que utilizar gases lacrimógenos para poder dispersar a la cantidad de manifestantes que se habían apostado pues muy cerca a la avenida Nicolás de Piérola, intentando poder de alguna manera violentar la seguridad que había colocado la policía, un cordón policial para impedir precisamente que ingresaran hacia la avenida Abancay, en realidad que siguieran avanzando hacia la avenida Abancay con rumbo al Congreso de la República. Desde ese lugar entonces han tenido que repeler, Juliana, a los manifestantes que por momentos han estado lanzando botellas, hace unos instantes también cosas sólidas como piedras han estado lanzando, una manera pues de atacar también a la policía e impedir que estos logren repelerlos hasta esta parte donde hemos llegado, que es la intersección precisamente de la avenida Grau. Están apostados entonces, como puedes ver, en los alrededores de esta avenida, ¿no?, intentando por momentos avanzar. Sin embargo, han sido hasta este instante reducidos por los efectivos policiales que se han colocado en esta parte precisamente en bloques, en filas, protegidos con los escudos, con los cascos, para poder de alguna manera hacer retroceder a estos manifestantes. Juliana, siguen lanzando algunos objetos que están llegando precisamente hacia donde nosotros nos ubicamos. Digamos que la violencia se ha desatado ya en estos instantes. Estaba todo pacífico, Juliana, hasta hace unos minutos. Sin embargo, se ha tenido pues que utilizar la fuerza para poder repeler a estos manifestantes que intentaron violentar la seguridad para seguir avanzando por la avenida Abancay. Leila, entiendo que el objetivo es llegar hasta el Congreso de la República. Fíjense ustedes, mientras estamos en vivo y en directo con Leila Suárez, nuevamente hay tensión, hay desorden en la avenida Abancay. Los manifestantes, al parecer, están prendiendo fuego. Explícanos bien, a mí la vista me falla, evidentemente, con la distancia que tengo con el principal monitor, pero sí, efectivamente es fuego y estamos viendo que la policía pues busca la manera de poder acabar con esta situación que es violenta, por Dios. Una cosa es protestar y otra cosa es hacer lo que estamos ahora mismo viendo, donde estos sujetos están cometiendo actos vandálicos. Leila, te escuchamos. Así es, Julián, están quemando algunos cartones, entendemos, en la parte precisamente cruzando la avenida Grau. Es que hay un grupo que se resiste evidentemente a hacer, digamos, retroceder, se resiste a retroceder, siguen en afán de poder continuar ellos en la avenida Abancay para llegar precisamente al Congreso de la República. Están quemando algunos cartones, algunos objetos que han podido encontrar en el camino. Es su manera de protestar, una manera pues injustificable, ¿no? Atentar así contra la seguridad de los ciudadanos que incluso están por aquí también pasando. Sí, estamos viendo transeúntes, estamos viendo gente que se moviliza en bicicleta, algunos comerciantes que evidentemente están llevándose sus productos para ponerlos a buen recaudo, porque si bien varios negocios han cerrado el día de hoy porque se sabía que iban a haber una serie de protestas y nadie quiere ponerse en riesgo y tampoco arriesgar, ¿no?, su tienda, su bodega, su negocio, hay otros que dicen no, yo igual tengo que salir porque si no trabajo hoy, pues tampoco como. ¿Cuál es la reacción de las personas que están en los alrededores y que no tienen absolutamente nada que ver con esta protesta? Así es, Juliana, y eso es porque de repente la policía ha tenido que replegarlos y han tenido que retroceder estos manifestantes y han pues optado por realizar estos actos vandálicos que ha alarmado a los transeúntes que se encontraban en este lado. Incluso había tránsito vehicular normalizado, ahora se ha tenido que detener. Ha puesto en miedo en estos momentos el terror en las personas que se encontraban precisamente transitando por este lugar, realizando sus compras, realizando sus ventas. Han tenido que huir prácticamente de esta zona que se ha vuelto ya crítica, ¿no? Porque
están a un lado, incluso por rato se escucha como gritan, tratando de alguna manera atemorizar también a los efectivos policiales. Sí, nosotros mientras te escuchamos y vemos las imágenes que nos envías con tu equipo, con tu camarógrafo, tenemos a doble pantalla otro video que muestra el momento en que este grupo de protestantes se dirige justamente hasta el punto, la avenida Bancay, donde tú te encuentras ahora mismo. Lo hicieron, ¿no?, desde temprano de manera pacífica, llevando banderolas, arengando, por supuesto, lo que tiene que ver con su pliego de reclamos, pero nada que ver con la situación que se presenta ahora a las 7:39. Vemos que la policía, que es un contingente policial bastante amplio, grande, se acerca a los manifestantes. Te voy a pedir, Leila, que con mucho cuidado avances tras la policía. Cuídate, protégete, por favor, porque, claro, van a llegar donde están los protestantes y no hay mucha distancia entre unos y otros. Así es, Juliana, lo que está intentando la policía es poder hacer que estos manifestantes violentos retrocedan lo más posible del centro de Lima. Es la manera como están intentando desplegar la policía a través de sus escudos, de sus cascos, de los gases lacrimógenos, poder dispersar a este grupo de manifestantes que ha optado por el vandalismo, la violencia, para poder acceder a su objetivo, que es llegar al Congreso de la República, pero el fuerte contingente policial hasta el momento lo está impidiendo. Vean ustedes, ¿no?, cómo el fuego se aviva. Los manifestantes creen que de esta manera van a impedir que la policía se les acerque. Repito, este escudo policial que se ha formado es bastante amplio. No son pocos los agentes que están formando parte justamente del evento que estamos presenciando en vivo y en directo gracias al trabajo de nuestra compañera Leila Suárez. Hay, por supuesto, representantes de otros medios de comunicación. ¿Están deteniendo a una persona, Leila? Sí, están interviniendo a una persona que intenta seguir su camino hacia la avenida Bancay, pero lo están de una manera pues fuerte, están tratando de que siga hacia la parte posterior, hacia donde están replegando a los demás manifestantes, pero vemos que esta persona se está resistiendo a la autoridad y la policía tiene que usar la fuerza para poder hacer que se retire de esta zona. No están dejando que nadie pase el bloque policial. Pues de esa manera están tratando que esta persona pues se retire de este lugar donde nos encontramos nosotros precisamente. Y hay otras personas también que se acercan de alguna manera desafiando a la policía, a la autoridad, por la manera como están ellos actuando para hacer retroceder a estos que están infringiendo la ley. De acuerdo, porque aquí en realidad lo que no se puede de ninguna manera permitir es caer en los extremos, ¿no?, en las posturas radicales, en decir que todos los que protestan son terroristas, son vándalos, son delincuentes, y decir que toda la policía que sale a trabajar pues son agentes que no respetan los derechos humanos y que utilizan sus armas para matar, porque no es cierto. Efectivamente, dentro de las marchas hay infiltrados, hay delincuentes, hay vándalos, hay gente que lo que hace es generar caos encima del caos, pero también hay personas que manifiestan una postura de manera pacífica. Desgraciadamente, en medio de la multitud todo se mezcla, y lo mismo pasa con policías. Hay muchos agentes, hay muchos hombres, ¿no?, de esta institución que realmente cumplen su reglamento a carta cabal, pero hay otros que creen que el arma los vuelve una especie de seres omnipotentes y que podrían haber causado la muerte de las personas que ya han perdido la vida en Cusco, en Ayacucho, en Juliaca. Pero esto no se puede permitir, porque así como somos claros a la hora de decir lo que puede hacer un protestante, lo que está dentro de sus derechos, y lo mismo por parte de la policía, hay que decir que una cosa es protestar, hacer una caminata, un recorrido de manera pacífica, y otra, atentar contra el orden público, quemar llantas, papeles, cartón, a enfrentarte a la policía, no acatar obviamente las órdenes que te da la autoridad en este momento, que es aquel agente que se está acercando para decir, ok, quieres marchar, perfecto, pero lo haces de manera ordenada, lo haces sin generar ningún tipo de destrozo, ningún tipo de daño, porque aquí lo que no podemos permitir, por Dios, es que se registren más muertes y que no hayan, pues, por Dios, más heridos. Está Leila, la veíamos hace instantes, justamente siguiendo la ruta de la policía, que ya se ha acercado bastante hasta el punto donde se encuentran estos manifestantes. Yo me atrevería a decir que ya están casi frente a frente, ¿o me equivoco, Leila? ¿Qué calle es esta? ¿Perdón?
Sí, Juliana, estamos exactamente en Leila, no te escucho, pero me parece que es el cruce de Abancay con Manco Cápac. Sí, así es, Juliana. El cruce de Abancay con Manco Cápac. Hasta aquí ha llegado el cordón policial. Se han colocado en bloque precisamente. Hasta ese lugar han dispersado a los manifestantes. Han capturado también algunos. Han intervenido algunas personas también. Vamos a acercarnos para ver precisamente. Vamos a ver la intervención que está realizando la policía en estos momentos. Han detenido a una persona que está con una bandera precisamente nacional. Está con el rostro cubierto también. Se lo están llevando, entendemos, a una dependencia policial. ¿Qué es el proceder que corresponde, ¿no? Cuando una persona está generando disturbios, cuando una persona no protesta de manera pacífica, no se le dispara, se le traslada a una dependencia policial y luego permanecerá allí. El Ministerio Público tiene que entrar a tallar y determinar qué tipo de responsabilidad se le adjudica a una persona que atenta contra el orden público y contra los derechos, repito, de terceras personas. Leila, tengo la sensación de que va a haber más movimiento en el punto donde tú te encuentras, así que te pido por favor que nos sigas informando. Yo voy a hablar ahora de lo que está sucediendo también en el interior del país, pero en cualquier momento nos enganchamos otra vez contigo. Leila Suárez, desde la avenida Abancay, hablándonos en vivo y en directo de esto que está sucediendo. Pero quiero contarles que en Cusco se reportó un nuevo ataque a las instalaciones de la minera Antapacay. Un grupo de manifestantes de Espinar prendió fuego, incendió el interior justamente de esta minera y saqueó, robó pertenencias de los trabajadores y por supuesto también de la empresa en sí, luego de que la compañía se negara a sumarse a las protestas. A través de un comunicado, la minera luego informó que estas personas llegaron para exigir la paralización de las actividades y la emisión de un comunicado solicitando la renuncia de Dina Boluarte. Además, condenaron enérgicamente los actos de violencia, pero como les dijeron, no, nosotros de ninguna manera vamos a hacer lo que ustedes nos están pidiendo, no hay manera de negociar en función a lo que para ustedes es un pliego de reclamos. Esta es la manera de contestar de estos protestantes que en realidad no merecen llamarse protestantes, sino delincuentes, porque miren ustedes lo que han generado en una mina donde trabajan tantas personas y donde también se le da tantísimo trabajo a gente que está vinculada de manera indirecta, pero que finalmente sus ingresos también dependen en parte de lo que genera esta mina. Una pena realmente, tan triste como lo que está sucediendo con tantos turistas que se han quedado varados en Cusco. Caramba, si hablamos de este país que es hermoso y que vive del turismo también en parte, en Cusco el 90% de los ingresos que se generan son producto del turismo, ya sea por personas que trabajan en una agencia de viajes, la gente que se dedica a hacer taxi, los guías, etcétera. Y hay personas entre peruanos y extranjeros que querían llegar, por supuesto, a Machu Picchu. Antes de llegar tienes que entrar, ¿no?, a aguas calientes, no hay trenes que los puedan devolver a la ciudad, quieren regresar a Lima o irse a sus países, nadie responde, ni las agencias, ni las personas que justamente se comprometieron a que su visita sea lo más agradable posible. Tenemos un video antes de conversar con uno de los representantes de estos turistas, ¿no? Un turista nacional en este caso, que es el vocero con quien voy a hablar en instantes, pero antes vean esto. Sinceramente estamos en la incertidumbre, no tenemos dinero, no tenemos para comer. Sinceramente que hay muchas personas que por lo menos tienen una agencia que los respalda, nosotros no tenemos nada. Sinceramente nos gustaría, nadie responde, nadie dice nada. No nos dicen a qué hora, dicen que solo esperemos, entonces no podemos estar esperando, todos estamos perdiendo vuelos. Exacto. Somos de México y creo que hay de Centroamérica, Perú, Colombia. Que traigan un helicóptero, porque las vías del tren están rotas, no hay manera de salir. Y hemos perdido vuelos, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, nosotros estamos con niños, tenemos 2 vuelos que tampoco nos responden, las empresas no nos responden y encima estamos como que muy alejados de todo. Estamos preocupados por toda esta situación. Por favor, pedimos a las autoridades nos apoyen, nos vengan a evacuar de esta manera y hoy día mismo, hoy 20 de enero, por favor, les solicitamos. No, sí, somos turistas, es real, estamos aquí, estamos en Machu Picchu, con Temacá, desde Aguascalientes, estamos atrapados y hay unas listas, somos más de 150 personas. Bueno, sí, ellos lo que cuentan es que se han empadronado para que exista un documento oficial de las personas que ahora mismo se han visto afectadas por esta situación tan crítica y violenta que se está viviendo en Cusco, en la ciudad imperial. Pero claro, esto lo han grabado y se han encargado de que se viralice muy temprano, es de día, y siendo casi las 8 de la noche todavía no tienen respuesta. Voy a conversar con un grupo de
de estos turistas, repito, entre extranjeros y peruanos que están ahora mismo varados en Aguascalientes. Y está con nosotros Mauricio Safferson para conversar. Mauricio, buenas noches. Hola Juliana, buenas noches. Te escuchamos. Nada, primero preocupada por la situación. Me encantaría saber dónde se encuentran ahora mismo. ¿Hay algún hotel que de pronto los ha albergado? ¿Alguien que se ha solidarizado con ustedes para darles algo de comer? Porque lo que escuchamos en el video es que se les había acabado evidentemente la plata y que ya no tenían, obviamente, cómo justificar los viáticos y el transporte que podrían eventualmente utilizar para regresar a un lugar y ponerse a buen recaudo. Sí, mira Juliana, lo que pasa es que nosotros no nos esperábamos con quedarnos varados acá en Machu Picchu, en Aguascalientes Pueblo. Lo que sucede es que nosotros somos un grupo de turistas empadronados acá en el día de hoy, más de 370 personas. Algunos tuvieron que salir por Aguascalientes yendo hacia Santa Teresa, pero en estos momentos ellos se encuentran con manifestantes en la zona de Huiro. Entonces no hay forma de pasar, ¿no? Entonces la preocupación de nosotros es que también nos informan que los manifestantes están tratando de venir el día de mañana acá a tomar el pueblo. Imagínate que nosotros acá, los turistas de diferentes nacionalidades, entre locales, extranjeros, estamos preocupados y asustados, ¿no? Porque no hay ninguna manifestación del gobierno que nos diga, les apoyamos, les mandamos, aunque sea ayuda o comida o víveres, porque al final estamos acá solos, abandonados y encerrados y encarcelados en este pueblo. Claro, porque además ustedes programaron evidentemente un viaje donde se hace pues un presupuesto. Se han tenido que quedar más tiempo porque no imaginaron, ¿no?, el nivel de violencia que se iba a alcanzar en nuestro país. También en Cusco, sobre todo en Cusco. ¿Cómo están haciendo ahora para comer? ¿Dónde están durmiendo? Mira, el problema de nosotros, los hoteles acá nos siguen cobrando. Tampoco los precios son tan accesibles que digamos, porque no han bajado los costos. El almuerzo está carísimo. Tú sabes que este pueblo vive de turismo, así que todo es caro acá. Entonces, como te digo, acá estamos preocupados porque es una situación muy difícil y en este momento queremos el apoyo del gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo, que no sabemos, no dicen nada, porque anteriormente sabemos que cuando hubo estos problemas mandaron helicópteros a sacar a los turistas. No sabemos nada. Nada, ni un solo representante, no solo el gobernador regional, el alcalde de la zona tampoco se ha comunicado con ustedes. Ningún alcalde ni siquiera de Cusco, nada oficial. Mira que nosotros estamos preocupados y no sabemos si nosotros mañana salir caminando. Imagínate cuántas horas son caminando por la riel del tren hasta Ollantaytambo, son como 8 horas. Pero hay niños, hay mucho turismo. En realidad, acá el pueblo, no sé, ¿cómo te puedo explicar? Es muy difícil la situación. No, es que evidentemente entendemos lo complicado y el miedo que deben sentir, más allá del no saber si mañana va a alcanzar para pasar la noche en un hotel, para seguir endeudándose o para comer, sino porque la turba, ¿no? Las protestas pueden llegar justamente hasta el punto donde ustedes se encuentran y no hay nadie que garantice evidentemente la tranquilidad que ustedes necesitan. Desde aquí, Mauricio, y comunícaselo por favor a los ciudadanos peruanos y a los extranjeros que están contigo ahora mismo en este enlace en vivo, que invocamos al gobernador regional de Cusco, al alcalde también, al ministro del Interior, al presidente del Consejo de Ministros, por favor, a que escuchen a estas personas, para luego no estar, ¿no?, definitivamente tratando de poner paños fríos cuando se pueden tomar medidas claramente preventivas. Esto se sabe desde temprano. El video donde aparecen estas personas contando lo que está pasando, lo que están sucediendo, la pesadilla que están viviendo, se empezó a viralizar desde muy temprano, razón por la cual nosotros nos enteramos de lo que sucedía e inmediatamente nos comunicamos con ustedes para poder hacer un enlace en vivo. No puede ser que siendo casi las 8 de la noche nadie los llame, nadie se preocupe dónde van a dormir. Entendemos que también hay niños, hay mujeres que han llegado con su familia entera, con pequeños, de pronto alguien que tenga una enfermedad, no sé, una persona diabética, hipertensa, que claramente necesita pues de un tratamiento, necesita de una atención bastante más exhaustiva, más puntual, más directa. Mauricio, muchísimas gracias por este enlace, un abrazo fraterno a todos los que están allí y esperamos que se comuniquen con ustedes y que se pueda solucionar este problema cuanto antes. Juliana, ayúdanos por favor para que no solamente las autoridades locales busquen una solución, porque no es solamente tema de techo y tema de comida, sino también para que nuestras cancillerías, aquí hay personas de Colombia, hay personas de México, hay personas de Brasil, de Rusia, de muchas nacionalidades que las cancillerías
también tomen la vocería para que nos brinden una solución. ¿Han tratado de llamar a las cancillerías, a sus respectivas embajadas? No es fácil comunicarnos, se ha hecho el intento, pero igual no es fácil la comunicación. Lo que nos hace raro es que dicen que la vía férrea sufrió afectación, pero Está el día afectada. de hoy salieron, pero salieron muchas personas pagando en vehículos informales usando la vía férrea. Entonces es lo que no entendemos. Hay unos vagones, haciendo ferries que además tienen una inseguridad muy grande porque cargan. De acuerdo, no, pero tampoco se trata de pagar por lo bajo, ¿no? Y trasladarse de manera informal, poniendo en riesgo además sus propias vidas. De ninguna manera, si están en una situación donde verdaderamente están atrapados y no pueden salir, bueno, que las diferentes embajadas y los representantes, las autoridades peruanas vean la forma de poder sacarlos de ahí y llevarlos al centro de Cusco a través de helicópteros, ¿no? Tienen que salir de allí estas personas, por Dios, son 370 los empadronados, no pueden seguir una hora más en aguas calientes, en una situación tan crítica como la que se encuentran. Muchísimas gracias a todos ustedes por este enlace. En instantes voy a conversar con Eliana Rebollar, la representante de la Defensoría del Pueblo aquí en el programa, pero antes les quiero contar que no solamente en Cusco se registran estos problemas, en Arequipa un grupo de personas desde horas de la tarde intentaron tomar el aeropuerto Alfredo Rodríguez Bayón de Arequipa. Otra vez, los protestantes se enfrentaron con la policía en el puente Añahuayco. Esta ruta comunica con el cono norte del centro histórico y conduce además a la vía Arequipa-Puno. Miren ustedes cómo ha quedado esta ruta, este camino, esta vía. Esto no es de protestantes, repito, esto es de vándalos, esto es de delincuentes. Qué poco amor puedes sentir por tu país para destrozar todo lo que encuentras a tu paso. Estos delincuentes extremaron las medidas, empezaron a impedir el paso de los peatones, de los vehículos. La policía, claro, en su desesperación empezó a lanzar bombas lacrimógenas en respuesta al ataque de los manifestantes. El puente Añahuayco se encuentra cerca del perímetro del aeropuerto Rodríguez Bayón. Por eso es que justamente la policía y el ejército está ahora mismo cuidando la zona, porque no sabemos en qué momento regresan para tratar de alcanzar su objetivo, que es tomar el terminal aéreo. Las operaciones, hay que decirlo, siguen suspendidas. La gente no puede volar, salir de un avión de Arequipa y tampoco pueden aviones, aeronaves aterrizar en la Ciudad Blanca. Terrible. En Ica, viernes, hoy, segundo día de protestas. Siguen los bloqueos en 5 puntos de la Panamericana Sur en Ica. Los manifestantes colocaron piedras, llantas, hasta troncos de árboles para evitar el pase de los vehículos. Los tramos comprometidos son el kilómetro 263, que corresponde al barrio chino, el kilómetro 290 en la zona de la expansión, y el kilómetro 300 en el Álamo, kilómetro 318, atención con la información que estamos compartiendo con ustedes, en el distrito de Santiago, y el 323, que pertenece al sector de la Venta. Mientras que Pisco amaneció más radicalizada con el paro a la altura del kilómetro 230 de la Panamericana Sur. Los protestantes mantienen bloqueadas también las vías principales. Se reportó quema de llantas, acabamos de ver las imágenes, y piedras que se han regado pues también en las pistas. Para terminar, Puno. Esta tarde se reportó el incendio del puesto policial de Cepita, esto en Chucuito. La policía logró salir de la comisaría mientras esperaba la presencia de los bomberos. Realmente se salvaron de milagro. Miren ustedes, ardió en llamas. Al final esta dependencia policial quedó en escombros, como lo pueden ver luego en las imágenes posteriores que estamos compartiendo con ustedes. En tanto, un grupo de manifestantes se enfrentó a la policía en Ilave. Otro grupo se pelea también con la policía en su intento de tomar la comisaría de Desaguadero en la frontera con Bolivia. Esto tiene cuándo acabar. El mensaje que dio la presidenta de la República ayer diciendo, por suerte la situación está controlada, tranquila. ¿Es real? Pues claramente no es real. ¿Cómo pueden haber tantas vías bloqueadas? ¿Cómo puede haber tanta violencia? ¿Y cómo puede haber una presidenta con su equipo de ministros diciendo todo está bien, pronto incluso va a estar mejor? Si hay alguna institución, una entidad que creo yo que ha tomado, digamos, este asunto de manera responsable y siendo absolutamente objetiva a la hora de informar, dando a conocer el número de heridos, de muertos en los lugares más convulsionados en el transcurso de los últimos 15 días o más, ha sido la Defensoría del Pueblo, algo que yo incluso la semana pasada reconocía abiertamente y felicitaba, razón por la cual es un placer tener con nosotros a la doctora Eliana Rebollar, defensora del pueblo, quien ya se encuentra con nosotros para conversar acerca de esta situación tan crítica, polarizada y violenta que vivimos en el Perú. Doctora Rebollar, muy buenas noches. Juliana, muy buenas noches. A ver, ayer veíamos a un grupo de protestantes en la Plaza San Martín y minutos después, porque no pasó mucho tiempo, una casona histórica empieza a arder en llamas. A raíz de esto se
digamos, construyen dos historias, dos teorías, dos hipótesis. La primera, que la policía habría generado justamente esta situación para no alejar a los protestantes de la Plaza San Martín y culparlos de un acto vandálico, claramente. Y los protestantes más bien dicen que fueron los policías quienes están generando caos para luego tildar a los protestantes de terroristas, de delincuentes y mandarlos a la cárcel. ¿Qué hace la Defensoría ante una situación donde tiene que tener una postura neutral, pero sobre todo en búsqueda de la verdad? Bueno, en este caso muy lamentable que ocurrió el día de ayer, nosotros lo que hemos pedido es una exhaustiva investigación, precisamente para dar con las causas de este hecho. Hecho gravísimo que al final selló la jornada del día de ayer, muy trágica en el país, con un incendio de estas proporciones, que felizmente no ha tenido consecuencias en la vida de las personas, ni en su salud ni integridad. Lo que hemos visto en esa polarización ayer era que, por ejemplo, al cuerpo de bomberos no se le permitía ingresar. Nosotros hemos intervenido en ello. El día de hoy hemos tomado conocimiento que son 14 familias que estarían afectadas, de ellas 5 damnificadas. Ya la Municipalidad Metropolitana las ha puesto a buen recaudo, ha tomado acción para ponerles en un hogar temporal. Y claro, es el tema de la reconstrucción, es el tema de lo que deja, pero esa sensación de quién es el culpable nos lleva a esta polarización en la que no tenemos que pensar que el país está para una definición de vencidos y vencedores. Es muy compleja la situación, el país está en una crisis muy seria, las vidas de 54 personas ya han sido puestas y necesitamos que haya una solución dialogada, realista, en la que la clase política, la propia sociedad pueda responder. Hoy lo que señalas es una verdad. Hay 3 intentos en Ilave, por ejemplo, pero ahí ha habido ya 6 heridos, 1 grave. Estamos viendo para que pueda ser trasladado a Puno y pueda salvar su salud, en Desaguadero, en Chucuito, lo propio. Entonces sí vemos que la violencia sigue. Los puntos de bloqueo, el día de ayer eran 145, el día de hoy 120. Entonces el país no está en una normalidad. Por eso es que pedimos que haya una respuesta realista y la Defensoría no es triunfalista y tenemos que estar en ese punto informando con objetividad, con realidad, qué es lo que está pasando, pero también exigiendo a las autoridades un uso proporcional y profesional de la fuerza. Usted dice algo importante, no necesitamos respuestas realistas que además, digamos, estén vinculadas a lo lamentable de la coyuntura en la que estamos inmersos todos, algunos de manera más directa, algunos más vulnerables que otros, pero este es el país en el que vivimos y es un país que está literalmente ardiendo en llamas. Y ayer se anuncia desde Palacio de Gobierno una conferencia de prensa y lo primero que dice la Presidenta de la República, que ni siquiera manifiesta sus condolencias por el muerto ayer en Cusco, es que la situación está controlada. Y mientras escuchas eso de la máxima representante del gobierno central, en pantalla compartida veíamos nosotros cómo ardía en llamas esta comisaría, esta casona histórica y cómo varios protestantes se dirigían hasta otros puntos de la ciudad donde minutos más tarde, por no decir horas, en el Parque Kennedy ya se generaba, ya se registraba otro nuevo enfrentamiento entre protestantes, manifestantes y la Policía Nacional. Entonces, ¿de qué tranquilidad nos hablan desde el gobierno central? Porque este mensaje, más allá de calmar los ánimos, tengo la sensación que los exacerba, que le hace pensar, le hace creer, le hace entender, y es lógico a la gente que está en las calles, a mí no me escuchan, o sea, yo salgo, hago bulla, salgo con mi pancarta, dicen que todo está bien, cuando para nosotros nada está bien, entonces me pongo más violento y me termino convirtiendo en un delincuente. Sí, creo que hay que recordar también que el día de ayer en Lima, que había un paro nacional convocado por la CGTP y otras organizaciones, y esta llamada toma de Lima, ha habido una manifestación pacífica de entre 6.000 a 7.000 personas, verificado por la Defensoría del Pueblo. Okay. Entonces hay que celebrar que había gente que pacíficamente expresaba sus posiciones, sus reclamos, su protesta frente a la situación y a los puntos de agenda que se tiene en esta crisis política. Sin embargo, es cierto también que han habido personas violentas que pretendían, como hoy en la noche sigue este enfrentamiento, llegar al Congreso de la República. Y en la noche ocurrió esto en el Parque Kennedy, en Miraflores.
Entonces, claro, si hay una situación, la policía ayer en Lima, a diferencia de lo que hemos venido viendo y exigiendo la respuesta profesional, ha tenido un rol de contención, una mayor dotación de policías, y digamos que en la capital no hubo un fallecido, un costo social que pueda tener esas dimensiones. Sin embargo, es verdad que ayer en Arequipa murió una persona, en Puno una persona también de Macusani, un varón, y al día anterior había muerto una mujer en un enfrentamiento. Entonces, la situación es crítica y lo que pensamos desde la Defensoría es que no puede haber un triunfalismo y por eso no tenemos que pensar en esa postura de vencedores y vencidos, sino ver cómo salimos en una solución dialogada, porque la democracia nos tiene que permitir gobernabilidad y vivir en paz. ¿Pero cree que a estas alturas hay espacio para el diálogo? Si esas son condiciones que no se dan, tenemos que buscarlas. Tiene que, incluso las dirigencias, poner quiénes van a ser los interlocutores, pero también necesitamos que, por ejemplo, desde el Congreso de la República haya respuestas claras, con cronogramas, con fecha cierta de cuándo sería ese adelanto de elecciones. Ha habido una primera votación para un adelanto que va al año 2024, pero nada garantiza todavía que en una segunda eso sea una realidad. Entonces sí hay una indignación, hay una frustración que empata, aparte de la agenda política de puntos que son posiblemente realizables, de otros que serían inviables, empata con ese sentimiento de discriminación que existe de la gente del interior. Por eso es que estas delegaciones que han venido, hay que pedirles que marchen por las vías de la protesta pacífica y diferenciar y aislar aquellos elementos que realmente causan el caos y que están al margen de la ley. Totalmente de acuerdo con usted, doctora Rebollar, por eso agradezco muchísimo esta entrevista, porque es una de las pocas autoridades que realmente pone paños fríos, porque tanto de la derecha como de la izquierda, en el Congreso de la República, representantes del propio Ejecutivo, no hacen más que meter a todos en el mismo saco, no repetir esta consigna del terruqueo, de que todos son vándalos, de que llegaron las balas Dundum, y de crear historias paranoides que en realidad no nos llevan a ningún lugar. Más bien lo que hacen es exacerbar los ánimos y ponernos en peligro a todos. Muchísimas gracias, doctora Rebollar, defensora del pueblo, por esta entrevista. Un placer tenerla en el programa. Yo tengo que ir a la pausa comercial y conversaba justo con la doctora Rebollar de lo que pasó ayer, ¿no?, en esta casona histórica que ahora mismo está convertida pues en escombros luego de un incendio de código 3 que se registró, mientras muy cerca en la Plaza San Martín se concentraba un grupo importante de manifestantes. Candy Quispe, nuestra reportera, lo que ha hecho el día de hoy es tratar de responder a varias interrogantes que tenemos todos, ¿no? ¿Quién pudo haber generado este incendio? ¿Fue algo casual? ¿Fue algo buscado? ¿Los manifestantes? ¿De pronto la policía? Esto y más en una nota imperdible, pero luego de la publicidad. No se muevan. A ver, señores, vamos con lo prometido. Ayer ardió en llamas una casona histórica ubicada en pleno cercado de Lima, ¿no? Muy cerca de la Plaza San Martín, donde había un grupo de manifestantes, ¿no? Llegaron los bomberos. Nosotros, de hecho, hablamos con el comandante general de la compañía de bomberos, que decía que no podía responder, evidentemente, sobre las posibles causas de lo que había generado este siniestro, pero ya hay hipótesis a estas alturas, 24 horas después, que hablan de diferentes situaciones. Algunos dicen que la policía con sus bombas lacrimógenas logró que una chispa prendiera fuego en la zona de la terraza de esta casona donde había material inflamable. Otros dicen que habían fogatas que los protestantes habían prendido muy cerca a este lugar y que eso generó el incendio. Otros dicen que fueron pirotécnicos. En realidad, nosotros no podemos aterrizar evidentemente en una respuesta, pero sí presentar expertos, mostrarles lo que sucedió, contar al detalle, de manera cronológica, lo que fue este incendio de gran magnitud de código 3 el día de ayer, para sacar de pronto algún tipo de conclusión adelantada y tener por lo menos una idea de lo que el Ministerio Público, la Fiscalía, va a tener que determinar, porque mañana mismo, sábado, van a ingresar para hacer justamente todas las pericias que se requieren para determinar, saber la verdad. El reportaje es de Candy Quispe. Un infierno en pleno corazón de la capital encendió aún más el terror durante la violenta toma de Lima.
Estas son imágenes de los primeros minutos del incendio durante las manifestaciones contra Dina Boluarte. En el video se observa que las llamas se inician en la azotea de esta antigua casona, ubicado en el Jirón Carabaya y Lino Cornejo, cerca a la Plaza San Martín, convirtiendo en cuestión de minutos un inmueble histórico considerado patrimonio de la humanidad en ruinas. Así es como ha terminado una de las casonas más antiguas e históricas de Lima, que justo este año cumplía 100 años de antigüedad. Como podemos observar, casi toda la infraestructura del segundo y tercer nivel ha colapsado casi en su totalidad y las paredes han terminado reducidas a escombros. Poco o nada quedó de la conocida casa Marcionelli, llamada así en honor a su primer propietario, el suizo Severino Marcionelli, en los años 20. Es pérdida total. El daño al patrimonio cultural es incalculable. Ha habido un colapso estructural desde el cuarto piso hasta el primero, que como ustedes lo pueden apreciar, ya no hay forma de recuperar. ¿Quién devolverá esta majestuosa casona estilo colonial que adornaba de historia los alrededores de la Plaza San Martín? Esto fue lo que respondió la ministra de Cultura, Leslie Ugarte. Los propietarios están pidiendo ayuda, asistencia técnica, y nosotros, al tener la prohibición en la norma, no podemos intervenir porque es propiedad privada. Ante una emergencia deberíamos de intervenir, pero no tenemos el marco normativo suficiente que nos permita hacerlo. Mientras los bomberos aún trabajan por sofocar las llamas, salen a la luz estas imágenes captadas por cámaras de seguridad del municipio de Lima, minutos antes de iniciado el incendio. Era poco más de las 7:30 de la noche. En el video se observa a manifestantes realizando 2 fogatas en plena cuadra 2 de la calle Lino Cornejo, a media cuadra de lo que sería la zona del siniestro. De pronto se observa 2 destellos de luz que chocan contra la pared de una casa y terminan en el piso, provocando que algunas personas corran para evitar ser alcanzadas por las supuestas bolas de fuego. Mira, esas 2 luces podría tratarse de un artefacto pirotécnico, teniendo en cuenta que ninguno de los proyectiles de la policía que nosotros hemos visto y que conocemos generan esa luminosidad. Una opinión diferente de la posible causa del incendio tiene César Pazalacua Olivera, el nuevo propietario del inmueble valorizado en casi $2 millones y que funcionaba como hostel y oficinas. Estaba con los chicos con los que trabajo, estábamos arriba en el cuarto piso y cayó una bomba lacrimógena y empezó todo el gas. Entonces bajamos para echarnos agua y cuando bajamos empezamos a ver que empezó a, no sé, seguro algo se quemó. Me imagino la bomba y empezó a quemarse. ¿Una bomba lacrimógena puede originar un incendio? No, casi no es posible. Hay dificultad porque solamente lo que origina normalmente, como vuelvo a repetir, son gases. Para el ex vicecomandante general del Cuerpo de Bomberos y especialista en gestión de riesgos, Larry Lynch, las posibilidades de que el incendio fuera ocasionado por las bombas lacrimógenas de la policía son casi nulas. Lo que pasa es que la bomba lacrimógena está cargado con gases. Al ser percutado, normalmente abre esa válvula de gas y es que sirve para esparcir. No hemos visto que origine un tema de incendio. Otra es la posición de Carlos Hualpa, bombero profesional y especialista en prevención de riesgos. La probabilidad de que un elemento como la bomba lacrimógena puede generar un incendio va a depender mucho de dónde ha caído. Si el material es muy inflamable, sí puede ser un foco de incendio. Pero ¿qué pasaría si esta lata está caliente, llega sobre una caña o un carrizo? Otra vez llega un material más inflamable, que podría ser un termopol, o una esponja, o un trapo. Entonces ahí sí cambian las cosas, porque estos materiales son más inflamables que una madera o que un ladrillo. Coincidentemente, un día antes de este siniestro, supuestos manifestantes expresaban su conducta incendiaria a través de este grupo de WhatsApp llamado Toma de Lima, en la que escribían: mañana quemamos la ratonera, iremos por Barrios Altos, vamos a incendiar esos tanquecitos. Ahora hay que incendiar sus casas de esos tombos parásitos y enemigos del pueblo peruano. Otra joven que se hace llamar Talía decía:
Nos toca quemar comisarías, fiscalías, aeropuertos. El objetivo es quemar la torre de aterrizaje. No se olviden, compatriotas. La investigación ha quedado a cargo de Seguridad del Estado. La policía anunció que mañana ingresará a la escena del siniestro, acompañado de peritos de criminalística, ingenieros forenses y el Ministerio Público, para recabar pruebas que ayuden a esclarecer las verdaderas causas de este incendio, que quedará en la memoria de los peruanos en el marco de la nueva marcha de los 4 suyos. A ver, se había, se había alertado que esta marcha, denominada la Toma de Lima, iba a durar 2 días. Sin embargo, ya vamos por un tercer día y esto puede todavía extenderse en el tiempo. ¿Qué va a pasar si la violencia continúa? ¿Qué va a suceder si todavía vemos a manifestantes en su legítimo derecho, exigiendo cambios para nuestro país, pero también a vándalos, a delincuentes, enfrentándose a la policía, queriendo tomar diferentes aeropuertos, y también a agentes policiales que hacen uso indebido, indiscriminado de las armas que utilizan? El análisis completo de lo que está sucediendo y de lo que podría pasar incluso este fin de semana lo vamos a tener con el analista Gonzalo Banda, quien ya está con nosotros y a quien le vamos a pedir un poco de paciencia porque tenemos que cumplir con la publicidad, y regresamos con él para hablar largo y tendido. Volvemos. Al estilo Juliana llega gracias a Head & Shoulders. Están pasando cosas graves, cosas fuertes en Lima y seguramente esto va a seguir sucediendo. Gonzalo Banda es analista político y está con nosotros para comentar lo que está sucediendo, lo que estamos viviendo todos en este país, de manera de pronto más directa, más indirecta, algunos más vulnerables que otros, pero lo cierto es que como están las cosas no vamos, creo yo, hacia ningún lugar. ¿O sí, Gonzalo? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, Juliana. Gonzalo, sí, efectivamente, creo que en este momento el Perú entra en una encrucijada, ¿no? Estamos viendo destellos que podrían asomarnos a una ruta peligrosa de ingobernabilidad, donde lo más probable es que cada una de las fuerzas haga lo posible para que su relato y su narrativa se imponga, y en medio, pues, el caos, el desorden, la barbarie y la indignidad también, ¿no? De acuerdo, porque además los mensajes que recibimos por parte de las autoridades, sobre todo las principales, aquellos que conforman el Ejecutivo, y lo criticaba yo ayer luego de este mensaje, ¿no?, de Dina Boluarte y representantes del gabinete, es... Claro, aquí está todo controlado, aquí la policía está actuando de la mejor manera. Felicito a la institución, a los agentes valientes que están en las calles. ¿Por qué? Porque en Lima no se reportan muertos. Sin embargo, han habido muchos fallecidos, más de 50, en Cusco, en Puno, en Juliaca, y allí la policía no era suficiente, la policía no estaba dotada de logística y posiblemente lo más seguro es que la policía haya hecho uso indiscriminado de su fuerza, de sus armas, de su poder. Entonces, el mensaje que se le está dando a la población, justamente a esa gente que viene del interior del país para participar de esta toma de Lima es, ok, cuidamos Lima porque es Lima, porque ustedes finalmente son ciudadanos de 5ª categoría. A mí me deja esa sensación, no sé si tú la compartes, tienes una visión diferente. Bueno, hay varias cosas para reflexionar. En primer lugar, creo que hay en buena parte en las justificaciones de esa movilización. Muchos han dicho que mucha gente se desplazó porque en su momento trataron de ignorar su voto, ¿no? Y hubo casi una mancha de abogados que se reunieron en Lima para olvidar sus votos, para borrar sus votos del mapa. Pero creo que cuando ya se identificó esto y hubo líderes políticos que salieron en la palestra públicamente a denunciar con nombre y apellidos a muchos ciudadanos de las zonas altoandinas de que habían perpetrado un fraude electoral, cuando los denunciaron y esos ciudadanos dieron la cara, luego estos políticos, cuando se comprobó que sus denuncias eran falsas, no se rectificaron, ¿sí? No tuvieron la grandeza ni siquiera la grandeza, sino lo que correspondía, reconocer entonces lo que hay detrás también
es que muchas de estas personas han marchado para expresar que están un poco cansadas de la impunidad con la que cotidianamente se las criminaliza, ¿no? En primer lugar, creo que hay un elemento fundamental, ¿no? Aquí han matado a más de 40 personas y no pasó nada. Y parece ser que, bueno, la vida sigue y tenemos que acostumbrarnos a sobrevivir a eso. Así es. Me parece que es un primer punto que hay que poner sobre la mesa. O sea, es interesante lo que mencionas, ¿no? Porque marcas como epicentro de este desborde, de esta situación caótica, esta consigna de la teoría del fraude que nunca se pudo demostrar, inclusive existiendo en su momento una comisión encargada de ello específicamente en el Parlamento, liderada por uno de los principales voceros que repetía hasta el cansancio de que nos hicieron trampa, de que hubo fraude, que el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales estaban coludidas con una mafia para que gane Castillo, que es el congresista Montoya. No hay pruebas, nunca hubo, y aquellos que supuestamente no se vieron afectados porque falsificaron sus firmas salieron a decir, no, aquí estoy yo voté y aquí no hubo problema alguno. Eso fue lo que terminó desencadenándose hasta llevarnos al terreno tan peligroso como en el que estamos ahora todos parados. Pero creo que esa es una causa que ya queda muy lejos, pero creo que la causa cercana de ese sentimiento de impunidad, porque fíjate que es el mismo modus operandi, ¿no? Hay mucha gente que puede perpetrar delitos, cometer injurias, difamar, salir en televisión y decir barbaridades y nunca se rectifica. Y este sentimiento de que hay gente que puede hacerlo y no va a tener que pagar por eso, es decir, tiene carta libre e impunidad para hacerlo, también se ve reflejado en muchas de las muertes en las protestas sociales. La impunidad con la que han obrado muchos agentes en estas protestas sociales, pues hace que hasta el día de hoy no sepamos a ciencia cierta qué terminó por suceder. Y más allá de los remilgos y las disculpas, no hayamos descubierto todavía nada. Claro. Entonces, fíjate, es un mensaje más complejo, Juliana. Es un mensaje donde el sentimiento de impunidad a veces termina por desbordar el sentido de la frustración. Seguro, porque tenemos adeudos a familiares llorando a sus muertos en Juliaca y en Ayacucho, y tenemos en paralelo, de manera simultánea, un discurso que habla acerca pues de armamento que llega de Bolivia, pero que ni siquiera en entrevista el domingo el primer ministro puede explicar de dónde llega, cómo llegan, cómo han sido trasladadas, porque claramente es una mentira, porque si estuviésemos hablando efectivamente de las famosas balas Dum Dum, los certificados de necropsia, los certificados médicos que nosotros hemos presentado aquí de manera exclusiva en este programa, ninguno habla de la existencia de esta bala Dum Dum, que una vez que ingresa al organismo se, explaya, por decirlo de alguna manera, y genera una herida mucho más grande. Se habla más bien de un tipo de bala que pertenece, en la mayoría de los casos, a el armamento conocido como AKM, que es el que utiliza la fuerza policial y los militares. Y se tendrá que determinar cuál es la responsabilidad penal de quienes participaron justamente en estos enfrentamientos. Pero mientras tanto, Gonzalo, ¿dónde está la responsabilidad política? ¿Dónde está el gesto? ¿Dónde está lo que tú bien dices, ¿no? El reconocimiento de la dignidad de otro ciudadano, que lo mínimo que puedes hacer es pedirle perdón y darle una respuesta. Y si no tienes la respuesta porque no eres integrante del Ministerio Público, porque eso tiene que pasar evidentemente por una investigación profunda, por lo menos alguien de tu equipo de trabajo sale, se inmola y dice, esto sucedió, esto me toca a mí, me voy para darle tranquilidad al pueblo. Y eso no lo hemos visto. No, y es un estándar mínimo, Juliana. No estamos pidiendo nada extraordinario. Esto es el estándar mínimo que se le puede pedir a una democracia en el siglo XXI. ¿Sí? Cuando ha habido en el Perú protestas sociales que causaron la muerte de personas, normalmente había una responsabilidad política. Y estamos hablando de el Arequipazo, del Baguazo, que fueron conflictos sociales que costaron vidas humanas. Pero aquí lo que ha sucedido, creo que vale la pena que reflexionemos como país, como Estado, si es que, claro, queremos defender la democracia y que los ciudadanos sigan
confiando en la democracia y en el Estado de Derecho porque nos preocupamos precisamente por la salud de la democracia peruana, que esa democracia no termine no siendo responsable delante de los ojos del ciudadano. ¿Sí? Entonces eso me parece un estándar mínimo. No estamos pidiendo una cosa extraordinaria. Creo que esto tiene que quedar claro, ¿no? O sea, no se está pidiendo un milagro, no se está pidiendo un acto de demiurgo aquí fantasioso. Acá se está pidiendo lo que corresponde en un Estado democrático. Sí, es cierto. Y desgraciadamente eso que es lo mínimo indispensable para tratar, no sé si de controlar la situación, pero por lo menos bajar los decibeles, no se está dando. Gonzalo, gracias por conversar con nosotros, me gana el tiempo. Qué corto se nos ha hecho este viernes, un placer tenerte aquí en el programa. Te leo siempre, te sigo en Twitter, leo tus columnas. Gracias, Gonzalo, por estar con nosotros. Hay un reportaje que no podemos dejar de emitir el día de hoy y que ha preparado para nosotros nuestro compañero Carlos Viguria, que justamente habla del día después, ¿no?, de lo que sucedió anoche a las 9, cuando se anunció un mensaje donde la presidenta de la República, Dina Boluarte, tomaría la palabra y luego hablarían Alberto Otárola, la ministra de Transportes y Comunicaciones, el nuevo ministro del Interior, entre otros, donde no hubo reconocimiento, por lo menos condolencias. El ministro del Interior sí, pero Otárola y Dina Boluarte no dijeron absolutamente nada del muerto, el que perdió la vida el día de ayer como parte justamente de estas protestas y manifestaciones. Entonces, claro, hay que ver qué dice el Congreso de la República horas después. Y Carlos Viguria se va al Parlamento y encuentra a una derecha que aplaude a Dina Boluarte, piensa que lo que está haciendo es lo más correcto y encuentra una izquierda indignada porque lo que quiere es que Dina Boluarte salga, pero no porque realmente consideran que hay atentados serios contra los derechos humanos, sino porque quieren meter de contrabando el tema de la Asamblea Constituyente. Es decir, en pocas palabras, cada uno de los bandos, cada trinchera, velando por sus propios intereses, peleando por los puntos que forman parte de sus principales agendas políticas e importándole tres pepinos lo que realmente está sucediendo y la cantidad de muertos y heridos que seguimos sumando. El reportaje, repito, es de Carlos Viguria. El Congreso amaneció seguro y armado hasta los dientes un día después de la marcha La Toma de Lima. El mensaje presidencial no parece haberles incomodado ni una pizca. Y una de las figuras que aumentó el conflicto cada vez que podía, hoy no quería declarar. ¿No se siente responsable de protestas? Le decimos al pueblo peruano, la situación está controlada. Si Lima está controlada, ¿qué pensará Dina sobre el manejo de la crisis en otras provincias, donde hay más de 40 muertos por enfrentamientos? Pero esto no parece preocupar a la derecha. Antes la criticaban y ahora expresan su respaldo a su mensaje. Y también a sus acciones contra las protestas. Un discurso bastante firme y se ha dado en la medida de las proporciones. Si bien es cierto, han habido actos violentistas, pero no ha sido pues la famosa toma de Lima. También apoyaron que la jefa de Estado no renunciara al cargo, tal como se difundía como noticia falsa. Renuncia, ella estaría entregando el país a ese grupo, a ese pequeño grupo, que es el grupo llamado Movadef. A mí me parece bien que permanezca y que no esté pensando en renunciar, porque eso genera inestabilidad. Aún así, hubo ciertas críticas por no descubrir quiénes están detrás de las protestas. Bueno, tiene que responder el Ejecutivo, porque inteligencia es parte del Ejecutivo. Tampoco por dejar entrever que entre Palacio y Fiscalía trabajan de la mano. Junto con la Fiscalía, verificando y abriendo las carpetas fiscales de aquellas personas que estén generando actos de violencia. Que no le correspondía hacerlo. Le corresponde eso más bien a la Fiscalía de la Nación, no a la Presidenta. Las bancadas de izquierda no pasaron por alto su afirmación y se sumaron a la crítica. Pero estas declaraciones son sumamente graves, porque eso significa que se pone en riesgo con estas declaraciones la autonomía que en este contexto exige que el Ministerio Público tenga que ver con todos los casos. Y aquí la pregunta es, ¿la Fiscalía está sujeta a un poder político? El partido de Lápiz, donde antes militaba la presidenta, tampoco le perdonaron por su mensaje. En el mensaje de anoche ni siquiera han sido mencionados, ni siquiera ha habido un gesto de condolencia. Es más, ni siquiera han querido sumar esa cantidad de muertos que ha habido en Macusani. Perú Democrático de Bermejo también le bajó el dedo. Mensaje provocador como siempre, ¿no? Ajá. Y en breve nos ha dicho que van a seguir matando para mantenerse en el poder. Y a los que no matan van a enjuiciarlos. Ella tiene que terminar de entender que tiene que irse. Ustedes quieren generar caos y desorden
y para dentro de ese caos y desorden tomar el poder de la nación. Están equivocados. Lamentablemente no he entendido nada. Aníbal Torres, el ex premier de Castillo y ex aliado de la presidenta, reapareció. Y en la Comisión de Poblaciones Indígenas también tuvo algo que decir sobre el gobierno de Boluarte y criticó a la prensa. Ha comenzado diciendo que el gobierno en el cual me desempeñé fue un gobierno nefasto. Nefasto, señor Alegría, es el que vivimos actualmente, con ya medio centenar de personas asesinadas. Como escudero del golpista, Torres arremetía contra sus opositores y buscaba la división y criticaba a la prensa. Hoy no quería responder por cómo sus actos son parte de la actual crisis que vivimos. Y cuando usted hablaba de baños de sangre, ¿a qué se refería en todo caso? ¿Se refería a esto? ¿Por qué usted promovió odio? Pero se grita, pero no puede comentarnos al respecto. Delincuentes, asesinos, váyanse a defender a los asesinos. Torres lanzó la piedra, escondió la mano y huyó en un taxi. Como muchos, sacan cuerpo y no quieren ser responsables de haber aportado en el actual conflicto social. Se dan cuenta ustedes, ¿no?, cómo se habla acerca de la necesidad de manejar los discursos con responsabilidad. Y tenemos, sí, alguien que ahora no cumple un cargo en el aparato estatal, como Aníbal Torres, pero se enfrenta a los periodistas, a la prensa, llamándonos asesinos, delincuentes, ¿no? Y esto, desgraciadamente, se termina normalizando. Terminamos todos acostumbrados a que el insulto forme parte del día a día. Y eso es algo que no podemos permitir, porque justamente aquí lo que entra a tallar es la dignidad de cada ser humano, de cada persona. Como tampoco es justo que se terruquee abiertamente. Si hay alguien ahí, un terruco, alguien que tenga ideología genocida, terrorista, ¿no?, infiltrado en la marcha, que se le detenga y que se pudre en la cárcel, porque esa gente claramente no cambia. Si hay un vándalo que quema policías, que quiere meterse a la fuerza, a la mala, incendiando un aeropuerto, que se le detenga también y que se le castigue, pero no por eso podemos meter a todos en el mismo saco. Y lo mismo con la policía, porque de ahí quienes, desde la izquierda sobre todo, dicen, claro, los agentes policiales que son unos malditos asesinos. No, no todos son los malditos asesinos. De hecho, la mayoría de policías que yo por lo menos conozco son personas de bien, gente que le hace bien, que nos cuidan. Por favor, manejémonos con más tacto, con cautela, porque estos mensajes desgraciadamente son los que terminan hundiéndonos, llevándonos a una situación tan compleja como la que estamos viviendo. Espero el lunes arrancar el programa con un Perú algo más pacificado. Mientras tanto, buen fin de semana para todos ustedes. Cuídense mucho. Chao.